se hace todo eso para desacreditar, para desmontar, para provocar. Y nosotros vinimos aquí para, junto a los revolucionarios de este pueblo, demostrar que aquí la calle es de los revolucionarios y que aquí ningún gusano ni ningún mercenario nos va a tomar las calles. O le han aplicado el mismo método de asfixia, de persecución durante 60 años. Y ahora sale el imperio norteamericano a decir sandeces. Si de verdad los Estados Unidos y los opositores extremistas también en Cuba quieren paliar y ayudar al pueblo de Cuba, que levanten de inmediato todas las sanciones y el bloqueo contra el pueblo de Cuba. Bueno, lo que necesitamos, que nos acaben de vacunar, que vacunen al pueblo. Comenzamos con la mejor información internacional. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Les enviamos un saludo cordial y un fuerte abrazo desde la distancia. Esperamos que se encuentren bien y una vez más los acompañamos con información importante de lo que está pasando en el mundo y en este caso con noticias de Cuba y Venezuela hoy. Y muchísima atención porque aumenta la tensión en Venezuela. Hace pocas horas Estados Unidos ratificó que incrementará las sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro para así lograr el debilitamiento total hasta que se queden sin apoyo económico para mantener a sus testaferros que los mantienen en el poder. Estados Unidos confirmó que se vienen más acciones firmes contra Nicolás Maduro. El régimen chavista se encuentra débil y los países que lo apoyan, al ver el desgaste económico que vive el país, están retrocediendo con su ayuda económica. Así como le están escuchando, damas y caballeros, las relaciones exteriores de Venezuela se han decaído y la comunidad internacional dio la firma para autorizar al Comando Sur a realizar una acción intervencionista que le ponga fin al régimen de Nicolás Maduro. Ya la DEA y la CIA se encuentran realizando operaciones de inteligencia desde Colombia para encontrar el momento exacto para entrar a Caracas y capturar a Maduro y a todos sus funcionarios vinculados con los crímenes y violaciones de derechos humanos en Venezuela. Nicolás Maduro, al observar la situación, ha afirmado que reforzará su alianza con Rusia, China e Irán en un claro desafío a Joe Biden. El régimen dictador anunció que fortalecerá el país en cuanto a su sistema de armas. Esto pone en riesgo la seguridad nacional de Colombia y Brasil. Ante esto, los Estados Unidos advirtieron que cualquier amenaza en contra de sus aliados regionales desencadenaría una verdadera intervención en contra de todo el régimen dictador, ya que no se permitirá más que Maduro incumpla con los derechos internacionales, así que en los próximos días se vienen grandes sorpresas para el dictador y todo su régimen. El presidente Joe Biden está en conocimiento de los planes de Craig Fowler y del director de la CIA para asesinarme y asesinar líderes políticos y militares de Venezuela, ¿sí o no? Y hago una segunda pregunta. ¿El presidente Joe Biden ha autorizado el plan para asesinarme y asesinar importantes líderes políticos y militares de Venezuela, sí o no? Y muchísima atención, damas y caballeros, porque en este momento nos trasladamos a Cuba, porque con respecto a ese país, Estados Unidos ha manifestado que no va a levantar el embargo sin que la dictadura ceda o venga a la mesa a negociar en buena fe. Las inusuales protestas que surgieron en Cuba hace pocos días han provocado un cruce de duras recriminaciones entre el gobierno de ese país y Estados Unidos. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel acusó a Washington de impulsar una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en su país. Todos estos procesos que hemos tratado de enfrentar y de vencer ante una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país, llevan efectos acumulativos. Y precisamente yo creo que hoy los problemas que tenemos tienen que ver con esos efectos acumulativos. Estados Unidos aplica desde hace décadas un embargo comercial a Cuba que en junio fue condenado por 29ª vez por una amplia mayoría de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si se quiere ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo. Así lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al referirse a las protestas en la isla el mismo lunes. En medio de una crisis económica y sanitaria por la pandemia de coronavirus, Cuba vivió sus mayores manifestaciones en décadas contra el gobierno comunista que, según grupos defensores de derechos humanos, las reprimió con violencia. Díaz-Canel anunció el mismo día una orden de combate para que sus fuerzas respondieran a las protestas en las calles y luego al día siguiente dijo que en las movilizaciones había delincuentes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyó en un comunicado el clamor por la libertad en Cuba y reclamó al gobierno de La Habana que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse. Y que aquí ningún gusano ni ningún mercenario nos va a tomar las calles. Y si provocan sin violar sus derechos constitucionales, aplicando la ley revolucionaria que protege defender esta revolución,
vamos a enfrentarlo. Muchísima atención, damas y caballeros, porque traemos más información acerca de Venezuela y les contamos que se ha demostrado que había un plan armado para defender a Nicolás Maduro de los Estados Unidos, el cual podría continuar en marcha. Todo esto se trataría de grupos rebeldes que le vendieron la idea a Nicolás Maduro de que pueden protegerlo, algo que es un poco descabellado, pero algo que cabe notar aquí es que si han ideado un plan para protegerlo, es porque también existe el plan para una posible intervención por parte del gobierno norteamericano en conjunto con sus aliados, porque como les contamos hace un momento, se ha demostrado que había un plan armado para defender a Nicolás Maduro, o podríamos decir que todavía puede existir este plan para defender a Maduro de los Estados Unidos, y el documento que prueba todo esto está en manos de las autoridades colombianas y fue diseñado por un grupo de rebeldes. Todo esto ante una eventual agresión militar por parte de los Estados Unidos. Nicolás Maduro sabe que esa siempre ha sido una gran posibilidad y es por ello que fuentes de la Casa Blanca han señalado que en el momento que se tenga que realizar alguna operación militar por parte de los Estados Unidos, no habrá quienes puedan detenerlos. Esto refiriéndose a la posibilidad de que estos grupos rebeldes tuviesen algún tipo de plan de contraataque. Pero es que estamos hablando de las Fuerzas Armadas número 1 del mundo, Estados Unidos. Recordemos que hasta ahora Biden continúa con la política de Donald Trump hacia Venezuela. Esta no la ha modificado y parte de esta política es capturar al dictador tirano Nicolás Maduro y sus socios. Maduro y sus colaboradores no son considerados como un gobierno, sino más bien como un grupo criminal, de manera que desde hace mucho tiempo son considerados así. Y aunque están respaldados por toda la Fuerza Armada y esos grupos delincuenciales, no tendrán la más mínima posibilidad en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas norteamericanas, ya que el número de hombres, armas y vehículos de guerra están a favor de Estados Unidos. Y en cuanto a la tecnología, ya sabemos la respuesta. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es muy fácil sacar conclusiones y deducir que estos grupos no pueden proteger a Nicolás Maduro, así tengan un supuesto plan diseñado. Sin embargo, nos gustaría conocer sus puntos de vista. ¿Será que el gobierno de Biden sí tiene algún plan secreto para intervenir a Venezuela y sacar a Maduro del poder? Haznos saber tu respuesta en la sección de comentarios. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y vamos a continuar con más información de Venezuela hoy. Atención a esto porque el régimen de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de crímenes contra la humanidad por las sanciones a Venezuela. Así como lo están escuchando, señoras y señores, la administración Biden no cambiará la política de sanciones respecto a Venezuela. Maduro y varios de sus colaboradores están acusados formalmente de crímenes contra la humanidad por las Naciones Unidas, y en el caso del mandatario populista se mantiene la oferta de $15 millones por informaciones comprometidas contra él. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguraba recientemente que Maduro es un dictador brutal, y muchos descartan que Washington levante las sanciones impuestas a miembros de su gobierno por abusos de derechos humanos y corrupción. El senador estadounidense Rick Scott, a través de la red social, ha asegurado que levantar las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Maduro y sus socios solo haría una cosa, la cual sería garantizar que accedan a cuentas bancarias para enriquecerse mientras los venezolanos se mueren de hambre. Y el ministro de Relaciones Exteriores, designado por el régimen de Maduro, Jorge Arriaza, ha insistido recientemente en que las sanciones impuestas por Estados Unidos hacia el país latinoamericano son crímenes de lesa humanidad. Un poco descarado de su parte, ¿no? Y también agregó que estas sanciones están basadas en argumentos ideologizados e insustentables. ¿Qué tal les parece? Y siguió diciendo: los recursos del Estado son del pueblo venezolano y bloquearlos en plena pandemia es un crimen de lesa humanidad. Los defensores de las sanciones son los autores de estos crímenes. Así lo ha considerado Arriaza, el cual también ha cargado contra la edición en América Latina de un diario reconocido por cuestionar las cifras oficiales de la dictadura de Maduro sobre los fallecimientos y contagiados por el coronavirus. Entonces, seamos coherentes. Desbloqueen a Venezuela, levanten las sanciones, respeten la Carta de las Naciones Unidas, porque no tiene ninguna autoridad legal los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos para imponer medidas coercitivas unilaterales fuera del marco del derecho internacional. En Venezuela no hay una crisis humanitaria. En Venezuela hay una economía bloqueada y asediada, y a pesar de esa circunstancia hemos logrado recuperar niveles de consumo en Venezuela de 1 millón de toneladas al mes.
en alimentos. Claro que sí, señoras y señores, y vamos a continuar con mucha más información de lo que está pasando en Latinoamérica y también de lo que está pasando en el país norteamericano. Estas son las últimas noticias de Estados Unidos hoy. Y mucha atención porque vamos a estar hablando acerca de los cambios que ha realizado Joe Biden en la relación de Estados Unidos con Latinoamérica. Claro que sí, una de las características que tiene el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es su insistencia por revertir algunas políticas de Trump. Esto es algo que para nadie es un secreto, ¿no? Y una de ellas es la incidencia en América Latina. Con poco tiempo en el poder, el mandatario ya tomó diversas acciones hacia la región. Joe Biden aumentó la presión en algunos países en temas como la democracia, la corrupción y los derechos humanos. Algunos expertos sostuvieron que en el gobierno anterior se dejaron de lado estos asuntos, excepto en Venezuela, Cuba y Nicaragua por motivos ideológicos. Una de las inquietudes de la Casa Blanca es Nicaragua, ya que el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, indicó que está profundamente preocupado por la creciente represión del gobierno del presidente Daniel Ortega, que los está conduciendo a una dictadura. Por otro lado, Price también indicó su preocupación por Guatemala. A fines de enero, en un comunicado afirmó que estaba al tanto de que en ese país se quería poner en la Corte Constitucional a un juez que tenía cargos por obstrucción a la justicia y corrupción. Por último, Price expresó preocupación por la violencia contra defensores de los derechos humanos en Colombia. Reducir esta violencia e investigar estos crímenes es una de las principales prioridades tanto para Estados Unidos como para Colombia, dijo el vocero. El presidente revirtió y modificó algunas políticas de migración impuestas por Trump. Entre ellas, se suspendió el acuerdo Tercer País Seguro, que consistía en pedir asilo en Guatemala, El Salvador y Honduras antes de hacerlo en Estados Unidos. Biden tiene como objetivo crear nuevos marcos regionales y así procesar las solicitudes de asilo en la frontera con México, algo que requeriría más tiempo. Muzaffar Chasti, un experto del Instituto de Política Migratoria en Nueva York, afirmó recientemente que llevará entre 4 y 6 meses poner en marcha un sistema de asilo viable. Mientras tanto, dependerá de los países de tránsito y de México asegurarse que no haya aumento en el número de migrantes en la frontera. El mandatario también pidió revisar el programa de protocolos de protección a migrantes conocido como Quédate en México, lanzado por Trump. Debido a esta medida, miles de solicitantes de asilo fueron enviados a ese país mientras se tramita su solicitud en los Estados Unidos. Donald Trump había impuesto duras sanciones contra Venezuela y Biden, por su lado, las está modificando. La primera fue habilitar operaciones en puertos y aeropuertos del país sudamericano que habían sido negadas. Esta modificación no tiene incidencia en las sanciones al sector petrolero. El Departamento del Tesoro aclaró que la nueva autorización excluye actividades de exportación de diluyentes a Venezuela. Por otra parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros tampoco incluyó en el permiso a funcionarios del gobierno venezolano sancionados. Un informe de un organismo de control del gobierno de Estados Unidos indicó este mes que si se mantenían esas medidas de control hubiesen obstaculizado la ayuda humanitaria y agravado la crisis económica del país. Anthony Blinken, secretario de Estado, calificó al presidente venezolano Nicolás Maduro de dictador brutal. La Casa Blanca descartó que se levanten las sanciones impuestas a miembros del gobierno por los abusos de derechos humanos y corrupción, pero sí ajustaron las sanciones económicas contra el país. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información, esperando que haya sido de mucha importancia para todos ustedes, que les haya parecido interesante el contenido, y si es así, les invitamos a que lo compartan en sus redes sociales para que así más personas sean informadas de lo que está pasando en el mundo, especialmente en Venezuela. También queremos invitarlos a que le den like a este video y bueno, si no se han suscrito aún al canal, lo hagan en el día de hoy y activen la campanita de notificaciones para que sean informadas e informados cada vez que subamos nuevo contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.